Buenos días, un gusto saludarles, chicos. Vamos a trabajar. En la clase pasada hablábamos un poquito acerca del derecho, ¿verdad? Buenos días, Julia, un gusto saludarte. Buenos días, Ángel, igualmente, un gusto saludarte a todos, aunque no pueda verlos, ¿verdad? Alison, Julia, Brittany, Kevin, Claudia, Ángel, gracias por tu responsabilidad y sobre todo por tu entusiasmo en habilitar también tu cámara, que es importante. Habíamos hablado acerca del derecho, vimos algunas formas y fases de cómo el derecho funciona en nuestro país. A veces, no sé si ustedes han notado que, por ejemplo, así como cuando hay modas, ¿verdad? Que hay una moda en el extranjero y aquí la ven y aquí la adoptan. Que los pantalones a medias asentaderas y ahí va todo el mundo con medias asentaderas, ¿verdad? Pantalones que si hay piercing, que todo el mundo piercing en las cejas, en la nariz y cosas como esas que no tienen nada que ver con nosotros. Que si alguien está tatuado, ¿verdad? Y todo el mundo sus tatuajes, ¿verdad? O sea, no hay una situación de identidad propia, sino que muchas veces, ¿verdad? Establecemos cosas que no nos competen. Dentro del derecho consuetudinario, yo les explicaba a ustedes que este prácticamente habla un poquito acerca de la cultura, de las tradiciones. Y entonces vamos a ver una pequeña explicación de cómo nosotros vemos a ese derecho consuetudinario, cómo algunas personas y otros países también tienen ese derecho consuetudinario, ¿verdad? No solamente nosotros como tal. Si no se lograra escuchar, por favor, me indican. Una de las grandes dificultades para el conocimiento y el cumplimiento del derecho viene a ser la hiperinflación normativa. Todos los días se publican nuevas normas que no necesariamente garantizan que haya un cumplimiento. Esto es, pareciera que son otros elementos los que llevan a la ciudadanía a cumplirlos. Y es que claro, nos vamos haciendo mayores y muchas veces viene la nostalgia, la reminiscencia de la niñez y recordamos, por ejemplo, que cuando jugábamos pelota en la calle, cuando tomábamos dos piedras para formar los arcos, existía una suerte de decálogo que todos respetaban y nadie discutía, como si fueran inscripciones en piedra, como si fueran una suerte de 10 mandamientos. ¿Lo recordamos? Los dos mejores no podían estar en el mismo equipo, cada uno para su lado y ellos eligen los equipos. Segundo, ser elegido al último era vergonzoso. Tercero, un equipo jugaba sin polo o sin camiseta. Cuarto, el peor de cada equipo iba en el arco, al menos que alguien por voluntad propia eligiera ser arquero. Quinto, nadie aceptaba ser arquero, se rotaba un gol cada uno, inclusive algunos se dejaban hacer el gol para salir del arco. Sexto, el dueño de la pelota jugaba en el mismo equipo que el mejor jugador. Séptimo, no había árbitro, las faltas eran marcadas con el grito, tenías que gritar como si te estuvieran matando para que se cobre. 8. Las lesiones como separar el dedo gordo del pie, rayar la rodilla, sangrar la nariz, eran normales. 9. Quien tiraba lejos la pelota tenía que ir a buscarla. Y 10. El partido terminaba en tres casos. Cuando todos están cansados, cuando llegaba la noche o cuando la madre del dueño de la pelota le decía que se vayan para casa. Insisto, todos cumplían y nadie discutía. Era la fuerza que se denomina la costumbre y que en el derecho toma el nombre de consuetudinario. De ello hablaremos unos minutos el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y quiero darles la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El derecho consuetudinario. Empezamos ya. Si quisiéramos ensayar una definición de la costumbre, diríamos que es la noción que está referida al conjunto de prácticas políticas jurídicas de manera espontánea en un determinado grupo humano que han alcanzado tres cosas.
Primero, el uso generalizado. Segundo, la conciencia de obligatoriedad en esa microsociedad. Y en tercer lugar, la semejanza que van a tener con el derecho formal. Si bien es cierto, estamos hablando de prácticas sociales que son muy distintas a aquellos enunciados lingüísticos escritos, publicados, luego de un procedimiento de aprobación, lo importante es el resultado, es decir, la noción de exigencia, de eficacia, vaya si la tiene, y por último de validez. Claro está, dentro de un Estado constitucional de derecho bajo ciertas condiciones. Lo importante es entender que la costumbre no hay que analizarla desde un punto marginal, desde un punto excepcional, sino como parte del proceso, del derrotero, del camino de formación de una norma jurídica formal. Esto es, prácticas sociales que son susceptibles de crear una norma, de establecer obligaciones bajo determinadas condiciones y que su incumplimiento va a generar un apremio. En otras palabras, el derecho consuetudinario viene a ser el eslabón que nos lleva al derecho formal. Los elementos que tiene el derecho consuetudinario son dos. Un elemento material que hace referencia a aquella práctica reiterada y constante, es decir, aquella duración en el tiempo que van a tener las conductas. Y el otro elemento más bien es un elemento espiritual que hace referencia a la conciencia social de que están convencidos de que existe una convicción generalizada de la exigibilidad jurídica de esa determinada conducta, de tal manera que, insisto, salvo el que se encuentre escrito en una norma tras un procedimiento legiferante y que sea publicado y exigido erga omnes, muchas veces en la costumbre la noción de exigibilidad y cumplimiento es mayor que en el derecho formal. A estas alturas nos permitimos un pequeño pie de página. Queda claro entonces que la costumbre es una fuente del derecho. Tan fuente del derecho es que si esto se da en una real generalización y en un determinado territorio, el legislador debe convertirla en una norma escrita, sea a nivel nacional, sea a nivel regional o sea a nivel municipal. Recordemos que el Estado peruano es un Estado unitario, pero al mismo tiempo es descentralizado. Y si estas prácticas sociales tienen el valor de una exigibilidad jurídica, es el legislador quien no puede seguir manteniendo una patología de un permanente consuetudo, porque esto habría que sumarle que la hiperinflación normativa lleva también a otra patología, que vienen a ser las normas de desuetudo. Esto es absolutamente todo lo contrario. Estando la norma regulada, estando la norma en el derecho formal, habiendo pasado por los 6 momentos, el anteproyecto, el proyecto, el debate o deliberación, la aprobación, la promulgación y la publicación, no tiene ese carácter de exigible. No hay en los ciudadanos esa convicción por practicarla porque muchas veces ha caído en la obsolescencia. Y tercero, la costumbre tiene reconocimiento constitucional. Efectivamente, el artículo 139, inciso octavo de la Constitución peruana de 1990. Muy bien. Entonces, miren, qué caso más práctico y tan bonito que nos establece. Cuando nos comenta, ¿verdad?, cómo antiguamente se desarrollaba un partido de fútbol tan simple y tan común, en donde todos tenían acceso, dice, al juego, todos tenían reglas, tenían normas, tenían fases. Eso es costumbre. Y por lo tanto, ya todo el mundo sabe cómo se va a llegar a desarrollar en el derecho, es decir, en las normas que nos rigen a nosotros, es como también se lleva a cabo esa fase. Es importante. Acá el autor es peruano, pero eso no significa que no compartamos en un momento determinado, pues, algunas cuestiones comparativas.
todo lo que él determinó es algo que se lleva a cabo en nuestro país. De esa misma forma, como lo explicaba, que el derecho se establece desde años atrás, acciones, políticas, reglas, normativas, es como se establecen las costumbres. Y hasta ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? Que más de alguna vez papá, tal vez un tío, una abuela, no sé, un familiar, siempre les decía a usted, ay, en mis tiempos, fíjense que tal cosa se hacía así, ¿verdad? ¿Por qué situación? Porque, o sea, hoy han cambiado muchas cosas y por esa situación es que se establecen nuevas normas. Pero en este caso, para que quede claro, ¿a qué se refiere el derecho constitucional? Es a toda costumbre que se lleva a desarrollar. Muy bien, esa era una parte de lo que nosotros vimos en esta semana. Y la otra parte también vamos a hablar un poquito acerca de la ley del femicidio. Por lo tanto, vamos a avanzar un poquito también con relación a lo que nosotros vamos a continuar en los temas. Veamos, por favor. De violencia contra la mujer tiene como objetivo garantizar la vida, libertad, integridad, dignidad, protección e igualdad de todas las mujeres ante la ley, particularmente cuando en el ámbito público o privado, por condición de género, relaciones de poder o confianza, se cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos. El fin en sí es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia según lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por nuestro país. Todo ello de acuerdo al Decreto 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Muy bien, entonces como pudimos observar, ¿qué es lo que busca, verdad? La ley del femicidio, pues proteger a la mujer en todas sus esferas, en todas sus fases, en un momento determinado. Y es algo que nosotros, pues, bien, vamos a comentar, ¿verdad? Por eso es de que yo a ustedes les dejé una investigación acerca de ello, de cómo en algún momento vamos a ver, ¿verdad? Una discriminación o abuso, puede ser físico, dijimos psicológico, ¿verdad? Que se da hacia las mujeres y a veces son también vulneradas, ¿verdad? Por la edad, dijimos en algún momento, vimos también cómo las poblaciones, les decía, indígenas específicamente, ¿verdad? Sufren de estas situaciones y que en algún momento, pues también por costumbres y por hábitos es que tenemos esa problemática, porque no faltará en algún momento que tal vez ustedes, espero que no lo hayan escuchado desde casa, sino en otro lugar, donde dicen, ¿verdad? Que la mujer únicamente es empleada, ¿verdad? Para que tenga hijos, para que cuide el hogar y es lo único. Mientras tanto, ¿verdad? Sabemos que todos tenemos acceso a una educación, a los derechos, al trabajo, a la salud, etcétera, o sea, por igual. Pero por costumbre muchas veces se tiene, ¿verdad? Que se minimiza a la mujer en donde a la mujer, ¿verdad? Se le regalan trastecitos, les decía la vez anterior, y muñecas porque tiene que aprender a cuidar la casa, definitivamente. Y al varón, ¿verdad? Se le instruye para que sea la cabeza del hogar, que sea el jefe de la familia, el que traiga sustento al hogar como tal. Eso a veces se hace muchas veces desde las casas, desde la familia, ¿verdad? Ay, no, que los hombres no hagan limpieza porque pobrecitos, ¿verdad? Eso le corresponde únicamente a la mujer. Eso a veces suele ser, ¿verdad? Costumbre también. Entonces hay que erradicar con todas esas fases, hay que delimitar definitivamente todos esos elementos, porque muchas veces tenemos esas ideas y crecemos con esa ideología, de hecho, que viene a interrumpir, ¿verdad? Estas cuestiones que no benefician en nada a la población. Y gracias a Dios, pues usted es una de las personas que siempre le digo, ¿verdad? Tiene la oportunidad de estar en una clase
de poder crecer, ¿verdad? Como ser humano en el sentido de poder encontrar situaciones que vengan a mejorar definitivamente la situación, ¿verdad? No que venga a denigrar esos aspectos, sino al contrario, que venga a fortalecer con su formación académica usted el apoyo, ¿verdad? Incondicional hacia una equidad, hacia una inclusión, hacia elementos que nosotros pudiéramos necesitar, ¿verdad? Que nos vengan a ayudar como tal. Eso es parte, entonces, chicos, de lo que podemos terminar como cierre y como conclusión de lo que nosotros hemos venido abordando, de cómo, les decía, en algún momento vamos a encontrar comparación de todo lo que nosotros podemos tener, ¿verdad? Con otros países. Por eso les decía, el primero nos hablaba un poquito acerca de México, perdón, del Perú, pero no necesariamente, ¿verdad? Solo, es única o exclusivamente en el Perú donde nosotros podemos observar esos aspectos, sino también, ¿verdad? En nuestro país es como se maneja todo lo que tenga que ver con el derecho, consuetudinario, con el femicidio. Miren, son tantas cuestiones que nosotros tenemos para poder observar y por eso también es importante, yo me centro mucho en esa parte en donde por los tratados internacionales o los convenios, ¿verdad? Que Guatemala ratifica, es ahí donde nosotros podemos observar que sí existe y que sí se puede dar en un momento determinado, ¿verdad? Esas normas que vengan a regular o que nos ayuden a nosotros a fortalecer ese sistema de derecho en Guatemala. Cuando se trata como tal, ¿verdad? De la mujer, pues tendrá que ser emitido hacia ella y cuando sea, por ejemplo, en relación a otros aspectos, pues también vamos a trabajar, ¿verdad? Fortaleciendo esa parte o esos aspectos como tal. Muy bien, chicos, entonces no sé si hay alguna duda con respecto al tema, algo que no haya quedado claro, ustedes me lo hacen saber. Muy bien, si no hay ninguna duda, entonces voy a tomar estos últimos minutos, por favor, para que me envíen tareas. Todavía tengo a varias personas, por favor, que no me han enviado tareas. Yo necesito que sí o sí trabajen y me envíen tareas, por favor. Entonces tomemos estos minutos. Yo sé que ya hay tres también que ya me enviaron tareas, entonces ustedes descansen un momentito en lo que cambiamos de espacio. Trabajen y cualquier duda me lo pueden hacer saber, por favor.
Muy bien, jóvenes, que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz fin de semana para todos. Feliz día, teacher. Gracias igualmente.